Hola hermanos amados, soy el hermano Juan Rey, un maestro de la palabra de Dios con ministerio. Me encuentro en la radio elionfm.com 106.9 del dial, así que estoy con gozo en el programa Todo tiene su tiempo. Prontamente hablaremos de las grandezas de Jehová Dios de los ejércitos en la Escritura. Mi Señor Jesús de Nazaret también en la palabra de Dios. Para la gloria de mi Señor Jesús soy, así que con gracia hablaré aquello y con misericordia también del Padre para dar aquello de gracia considerada también a todos los que escuchan este. Hermanos amados, la Iglesia de mi Señor Jesús de Nazaret es grandemente bendecida. Soy el hermano Juan Reyes, un maestro en la palabra de Dios con el ministerio a través de la imposición de manos, así que estoy con gozo también, como hablaba mi hermano amado, la Escritura, grande y clemente es Jehová Dios de los ejércitos, lento para la ira, pero la Escritura dice algo hermoso, ira. Muchos dicen que Jehová Dios de los ejércitos, que Padre no castiga. Entonces esa es una doctrina falsa de aquellos que andan predicando aquello, porque dice lento para la ira. Entonces conocemos la ira del Padre a través de la corrección, pero Él predomina en abundancia, en amor. Y gracias a que nosotros somos la obra de sus manos, porque también a continuación el Salmo 145 dice por ahí que la gloria de sus manos, la obra de sus manos en el arameo antiguo en esta parte, dice claramente que la obra de sus manos, aquellos que Él ha construido con su mano, ha moldeado como el alfarero al barro, le alaben, le adoren. Pero Él, dice la Escritura, que Él quiere que nosotros tengamos una vida en espíritu, ¿cierto? Una vivencia en espíritu, no en la carne. Por lo cual, de importancia es que escudriñemos la palabra, ¿cierto, mi hermano Alex Melita? Cada día, porque en ella encontraremos luz y guía. Mi hermano Alex Melita en el programa anterior hablaba de la Escritura que decía que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero muchos hoy, fariseos considerados no ortodoxos, andan por la vida con hipocresía, como hablaba mi hermano Alex Melita en el programa anterior, aparentando ser hijos de Dios. Esto es para confrontación considerada, aparentando ser hijos de Dios, pero con la boca diciendo me guardo en santidad, pero sus obras son malas, no son buenas. ¿Y cómo conocemos aquel hijo de Dios, mi hermano Alex Melita, cierto? ¿Cómo se conoce, mi hermano Alex Melita, cuando una persona es buena o cuando es mala? Por eso la hermosura de Dios es así, amado hermano. ¿Cierto, mi hermano Alex Melita? Por eso él, como decía la Escritura, es lento para la ira. Padre, sabe que nos guía a través del testimonio del Espíritu Santo como hermano en esta hora para hablar de aquello, de que Él guía a los hijos de Dios al conocimiento perfecto, como usted hablaba la vez anterior, a la altura del varón perfecto. Pero cuando nosotros nos salimos de la senda, cuando nosotros nos vamos al pecado, a la maldad, a las obras de la carne, viene la vara de corrección de papá y a través de la enfermedad, a través de la palabrería, a través de ser iracundos, mañosos, rebeldes, tener pleito, accidentes y muchas cosas que suscitan en la vida de un hijo de Dios. Esto no es para meter miedo, está la corrección de Padre. Perdemos el trabajo, es porque Padre corrige, es decir, Padre es bueno. Como dice posteriormente en los versículos siguientes al Salmo 145, tenemos un Dios bueno, muy bueno. Hermanos amados, quiero leerle la poderosa palabra de Dios. El libro Evangelio de San Mateo, capítulo 13, parábola del sembrador. Capítulo 13 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga aquello. Hermosa palabra, parábola del sembrador. La Escritura, aquí en el hebreo antiguo, o arameo, considerado en los posteriores tiempos, es, cuando habla de parábola del sembrador, la estructura del hombre en esta tierra ha instruido de que es una inventiva, ¿cierto? Que es algo que se inventó
para propósito de enseñanza, y eso es mentira, es doctrina falsa. Porque acordémonos, hermanos amados, que aquel Espíritu Santo de Dios, Mateo y muchos otros, ellos hablaban a través del testimonio del Espíritu Santo, pero lo que se veía, la obra, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo es celoso en ese aspecto, hermano amado, usted que como que duda un poco, ¿cierto? Es celoso. El Espíritu Santo, así como hablábamos en el programa anterior, habla con propiedad. Es decir, el Espíritu Santo conociendo todas las cosas, pero Él conoce la obra del sembradío. En plenitud el Espíritu Santo la conoce porque la lleva a cabo por obra en esta tierra. ¿Cierto? Tan simple es. Entonces cuando habla de que un día salió mi Señor Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente y entrando Él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló. En el programa anterior hablábamos algo hermoso, ¿cierto? Que mi Señor Jesús hablaba con propiedad de lo que veía. Él les habló aquella parábola considerada inventiva, pero mi Señor Jesús no inventaba cosas, sino que Él vio en su momento al sembrador sembrando, y muchas veces, ¿sabes? La labor antigua, por querer ganar más dinero, por querer llevar el sustento rápido y terminar el trato considerado rápidamente, se siembra al destajo nomás. Se pasa por el campo y si cayó en la ranura considerada, bien, y si no, cayó al lado en el pedregal, total, se pierde la semilla, total, a mí no me costó. Eso se ve en el campo y antiguamente se veía también. Entonces, mi Señor Jesús habla esta parábola del sembrador, porque Él en su momento conocía aquello y realizó la siembra también en su momento, porque Él realizaba la obra. Es decir, cualquier cosa escrita que encontremos donde mi Señor Jesús habló, es porque Él lo vio o realizó la obra en su momento. Entonces, muchos antiguamente tomaban la palabra de Dios y llegaban al destajo en cualquier calle y se ponían a lanzarla, a tirarla. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos no recibían bien la palabra de Dios, estaban enojados, mañosos, y realmente el Espíritu Santo les daba testimonio a ellos a dirigirse a lugares donde realmente había necesidad. Entonces, esta escritura, el Señor le habla a su vida en esta hora, de que usted como un pregonero de la palabra de Dios, pida el testimonio a Dios de dónde ir a predicar la palabra de Dios. No nos paremos en cualquier esquina, en cualquier lugar, porque se me ocurrió, porque vino un pensamiento o porque alguien me lo dijo, sino pidamos aquello que se conoce en esta tierra como la revelación para ir donde realmente está la necesidad. Porque, ¿sabe? Muchas veces he visto ancianas hablando en voz baja, lanzando al aire la palabra de Dios, pero con fe, por supuesto, de que el Espíritu Santo obra, pero de preferencia mi Señor Jesús, aquí al fondo de la Escritura, al final del capítulo 13, versículo 9, dice, el que tienes oídos para oír, oiga. Y mi Señor Jesús habla de esto porque de preferencia cuando uno habla la palabra de Dios quiere que el otro escuche, ¿cierto? Por eso nosotros hablamos la palabra de Dios en la calle. Por eso nosotros hablamos con un parlante, porque queremos que escuche. No es por desmerecer su trabajo, varón, anciana, anciano, joven. Que usted se para en una esquina y habla y dice, en esta hora la Escritura dice del Hijo pródigo, y sé que por fe el Espíritu Santo sanará todo este lugar. No, eso por fe el Espíritu Santo obra y sana, y entra a las casas, a los dormitorios, el que está paralítico lo levanta, lo restaura, aquella que lloró en su momento, enjuaga sus lágrimas el Espíritu Santo, da sanidad, paz. Lo hace el Espíritu Santo por fe, pero de preferencia aquí mi Señor Jesús, en esta Escritura, en el capítulo 13, parábola del sembrador, versículo 9, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, lo que le enseña mi Señor Jesús a través de este instrumento, a través de este maestro en la palabra de Dios con el ministerio, de que aquel que tenga oídos para oír, que oiga lo que usted le hable, es decir, la palabra de Dios, ¿cierto? Porque muchas veces estamos en un lugar y claudicamos, estamos complicados porque realmente no se nos escucha a nadie, pero con un parlante salimos por ahí, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios escrita es para todos en este instante y es el alimento, la miel exquisita, ¿cierto, amado varón? Sí, bendiga. Es la miel exquisita que nos llena, nos satisface. Por eso estaba leyendo, varón amado mío, la parábola del sembrador, capítulo 13 de San Mateo, ¿cierto? Donde se juntaba mucha gente a escuchar a mi Señor Jesús de Nazaret. Y lamentablemente a veces lo que uno hablaba caía en mala tierra, Así en es. pedregal. Entonces se escuchaba,
pero después aquellos se iban del lugar y no hablaban la palabra de Dios. Hermano amado, amén, estamos al aire nuevamente, ¿es? Y quiero leer la palabra de Dios, mi hermano está ocupado en este instante, ¿es? Y hay una hermosa escritura en el libro, la escritura dice, el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del versículo 40 en adelante, Jesús sana a un leproso, mi Señor amado. Es muy hermosa esta palabra y de mucho conocimiento. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Mi Señor amado, Jesús de Nazaret en esta tierra caminó hermosamente. Él nunca hizo algo indebido, y eso el pueblo de Dios, el Espíritu Santo da testimonio en este instante de que esto es verdad, no es mentira. Esto no se habla para engaño, de que mi Señor Jesús se presente como alguien que no fue, no. Él siempre fue honesto, siempre dijo la verdad, siempre hizo la gloria a Jehová, siempre hizo las cosas por gracia, por el amor. Entonces mi Señor Jesús, Él, el Espíritu Santo, lo guiaba, ¿cierto? Él siendo santo, en plenitud, no hallándose pecado en él, no siendo un endemoniado, porque a él cuando se le confrontó en su momento que demonios tenía, él lo declaró con su boca que no se haya demonio en mí. Es decir, tenemos que tener el conocimiento y el Espíritu Santo da testimonio que mi Señor Jesús era limpio de todo espíritu inmundo, ¿cierto? Eso todos tenemos la certeza como iglesia de que mi Señor Jesús de Nazaret, en él había pureza, ¿cierto? No era un endemoniado, no era alguien que hablaba mal, o turbado, o enojado, mañoso, iracundo. Entonces cuando vino este hombre leproso, a donde mi Señor Jesús de Nazaret, dice la Escritura que él se humilló ante mi Señor Jesús en humildad, reconociendo que aquel, el Espíritu Santo, por medio de la obra de la fe en el hombre leproso, humildemente considerado aquel, se humilló ante mi Señor Jesús de Nazaret, ¿cierto? Y le dijo claramente, y en la Escritura está, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, hermoso es esto, Amén. porque muchos hoy están en la droga, en el alcohol, en las relaciones sexuales impuras, en el adulterio, en la maldad, al destajo, en el robo, en la mentira, en los últimos días, como lo hemos visto en el pueblo, incluso algunos hijos de Dios, Así es. lamentablemente. Entonces este hombre leproso le dijo a mi Señor Jesús, si quieres puedes limpiarme. Entonces, de importancia es lo que comenzamos a hablar de la siembra, de la palabra de Dios. Que usted salga a predicar a la calle la poderosa palabra de Dios, el Evangelio Santo, como dice mi Padre Jehová. ¿Para qué? Para que aquel entienda, reconozca que está en el pecado, en la maldad, en lo malo ante los ojos de Dios y con su boca declare un querer, ¿cierto? Que declare, que reconozca, quiero ser limpio por Jesús de Nazaret, porque muchos hablamos la palabra de Dios, el otro escucha, sí, pero resulta que la semilla cayó entre pedregal, se acordó un poco, hizo un poco las buenas obras, pero siguió en el alcohol, en el pecado, en la maldad, o en su caso, cayó en mala tierra y apenas le quité la vista a aquel, se dio vuelta y comenzó y continuó con su maldad. Entonces mi Señor Jesús mira a este hombre leproso, por supuesto, porque era varón humilde, no iba a colocar su mirada en otra cosa, mientras se le hablaba, como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, por ejemplo. Porque mi Señor Jesús allí se volvió a aquella mujer del flujo de sangre y le miró y le habló, y volviéndose a ella, dice la Escritura. Entonces este hombre leproso, en su momento, hincada la rodilla en tierra como Zaqueo, también publicano, pecador, gran
pecador, porque recuerde que los publicanos antiguos andaban con un ejército de escolta romana cobrando los impuestos de los romanos, no cobrando dinero para el pueblo de Dios. Y mi Señor Jesús pasó por esa tierra con propósito de visitarle, visitó el hogar de Zaqueo, aún siendo pecador, aún habiendo murmuración en aquellos, comió con él. ¿Cierto? Quien está en el hogar se murmuró por fuera, aquel Jesús Nazareno está comiendo con publicanos y pecadores en ese hogar, compartiendo. Entonces la Escritura es clarita en aquello es. Amén, El Señor así es. Jesús no hacía acepción de personas. Él miraba a todos por igual, varón humilde, recto, perfecto, temeroso de Dios. Él tenía la altura del varón perfecto, como habla y como exige la palabra de Dios. Entonces este hombre leproso declaró ese querer a mi Señor Jesús. Si quieres puedes limpiarme, porque él conocía a través del testimonio del Espíritu Santo que estaba en el hombre leproso, de que aquel que estaba enfrente, Jesús Nazareno, tenía poder para sanar, tenía poder para libertar, para romper cadenas, yugo, para sanar de la lepra. ¿Cierto, hermano amado? Entonces aquel endemoniado en esta hora que está en la calle, en el alcohol, porque todo alcohólico, drogadicto que está en el adulterio, endemoniado está en la carne. Es decir, el Espíritu Santo no guía a aquel a lo malo. El alma la guarda a Dios. El alma es guiada tanto por el Espíritu Santo como a veces escuchamos los malos pensamientos y declaramos con nuestra boca: quiero ir a robar, quiero ir a la casa de aquella adúltera o ramera considerada, como dice la Escritura. No desconozca el hablar de este maestro en la palabra de Dios con ministerio, porque así escrito está. Así hay que hablar con claridad a aquellos. Entonces mi Señor Jesús de Nazaret miró a aquel y le dijo algo hermosísimo, ¿cierto? Le dijo, vino él un leproso rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y mi Señor Jesús, versículo 41 del libro San Marcos, capítulo 1, y mi Señor Jesús, teniendo misericordia de él, lo que hace el amor de Dios, por ver a aquel, mi Señor Jesús, a través del testimonio del Espíritu Santo de Dios que lo guiaba a él conocía en plenitud el corazón de aquel, ¿cierto? En profundidad, lo más profundo lo conocía mi Señor Jesús de Nazaret. Él, conociendo la necesidad de él, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó con el poder de Dios y le dijo: quiero ser limpio, con aquella autoridad que usted también tiene cuando impone las manos y reprende aquella enfermedad, reprende aquel espíritu inmundo en aquel, si bien no es leproso a la vista, pero está endemoniado, está con algún espíritu inmundo que lo tiene en la maldad, en la depresión, en el lloro. Aquella mujer que sufre en este instante es el lamento todos los días, está en depresión, es porque tiene un espíritu inmundo. Es así. Y escrito está en la palabra de Dios. Somos cuerpo, alma, espíritu, pero hay algo más dentro del cuerpo, como templo de Dios, que también enferma y quiere matar los órganos internos, llámese cáncer, llámese sida u otra enfermedad. Eso es producto de la obra de un adversario, de un espíritu. El Espíritu Santo no obra en una persona con cáncer. Padre, permite que este espíritu esté en la persona o ingrese o esté asentado durante 20, 30 años o 12 años como la mujer del flujo de sangre. Usted dirá, ¿pero qué está hablando este varón? No es normal, ¿cierto? La lepra también es una enfermedad de obra del adversario. Entonces mi Señor Jesús, con poder, con autoridad para sanar, tocó a aquel hombre leproso y este adversario, este espíritu inmundo que estaba obrando en la lepra, a la vista, con llagas, con hendidura, con lo blanco, con aquella como sarna, comezón considerada, obró el Espíritu Santo a través de la imposición de manos, a través del tocar de un instrumento, de un hijo de Dios, de un ungido de Jehová, de un pastor, de un profeta considerado, maestro, evangelista, o una simple oveja, como dice la Escritura, una oveja del reino. Nosotros, los hijos de Dios, imponemos las manos, entonces el Espíritu Santo obra y ese Espíritu lo sujeta, permanece en la persona, sujetado, obrando en otra enfermedad, o en su caso lo erradica de esa persona, lo saca allí y lo envía a prisión eterna, con lamento, lloro y crujir de dientes, y al posterior tiempo es sacado allí, en lo posterior, en un juicio, donde es entregado a la destrucción por la eternidad. Entonces mi Señor Jesús, con la autoridad, Él tocó a aquel hombre leproso, y dice la Escritura, y Jesús,
teniendo misericordia de él, versículo 41 de San Marcos 1, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Él estaba a la vista, como dice la Escritura, escrito está aquí, quiero que lo tenga especial cuidado. El versículo 42 de San Marcos 1 lo voy a leer de nuevo, reitero para aquellos que se están conectando a la sintonía de la radio en este instante es, y así que él hubo hablado, ¿cierto? El Espíritu Santo guiando y da testimonio, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio a la vista. El Espíritu Santo no miente allí al decir que quedó limpio, es decir, porque sucio y inmundo estaba con la lepra considerada. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya mi Señor Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hermoso, ¿cierto? La autoridad que tiene el Hijo de Dios. Mi Señor Jesús como Hijo de Dios, en plenitud con la autoridad, o la Escritura dice potestad, pero el hombre en la mente, el hombre normal, considera la palabra potestad como aquellos espíritus mundos que vagan en las regiones celestes. Por eso la Escritura cuando habla de potestad hay que cambiar, porque en el griego antiguo es autoridad, ¿cierto? Significa kinar. Kinar en griego antiguo es autoridad, y el hombre en error la cambió por potestad, pero es autoridad. Entonces la autoridad que tenemos los hijos de Dios para reprender enfermedad, fiebre, como mi Señor Jesús, aquella suegra considerada de aquel apóstol, también discípulo amado, reprendió aquella fiebre considerada, esa autoridad nosotros la tenemos como hijos de Dios. Usted, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios no nos abandona, hermanos amados. Mucho doctrina falsa hay en esta tierra que el Espíritu Santo cuando pecamos nos abandona, se aleja, está al lado de nosotros y vuelve. No es así, está dentro de nosotros porque es aquel consolador, y usted lo tiene clarito, está puesto por la eternidad considerada, que no nos abandona porque siempre tenemos la guía. A veces el hombre escucha esos malos pensamientos y hace malas obras y se dirige a un mal camino, pero el Espíritu Santo sigue estando en nosotros porque Dios nos ama. Como muchos que dicen que cuando el hombre obra mal, Padre esconde su mirada, su rostro y ni siquiera le mira al Hijo de Dios, y no, somos obra de él. Lo que hace el Espíritu Santo cuando habla aquello es que por amor, por santidad, Padre pone la corrección. Después hablaremos de la profundidad del arameo y del hebreo en ciertas escrituras, ¿cierto, hermano amado? Por eso mi Señor Jesús sana a un leproso en el Evangelio Santo de San Marcos, capítulo 1, versículo 40, con autoridad dada por Dios. ¿Con qué autoridad vienes a hablar tú, Jesús Nazareno? Dijo un publicano en su momento, fariseo considerado. Y él declaró con la autoridad del cielo, de Dios, de Jehová, Dios de los ejércitos, ¿cierto? Con esa autoridad, usted también, aquel pregón lo lanza en la calle, en el púlpito, cuando pide la oportunidad, cuando predica en la radio, con la autoridad dada por Dios. Porque nosotros, santos son, nos guardamos en santidad, tenemos la autoridad, pero cuando se está en el pecado, en la maldad, el adversario obra en la mente, espíritus de turbación y otros más, gobernadores principales, obran en la mente del Hijo de Dios y hablan turbación como turbados, hablando cosas que no son de Dios. Cuando usted conoce estas cosas, el Espíritu Santo le da testimonio, y cuando alguien habló en el púlpito o en la calle algo, usted dice, esto no es de Dios. Entonces, ¿quién salió por la boca de aquel? El adversario, en obra en la mente de la persona, en la escucha, el pensamiento, y quiso decir lo malo. Entonces por eso usted clama y ora por aquel que está predicando en este instante, para que el adversario no obre desde las regiones celestes, o algún espíritu no se meta en él. Hablo como instrumento de mi Señor Jesús de Nazaret también, aquello para claridad. Entonces mi Señor Jesús es el líder supremo en la iglesia. Somos la iglesia perfecta en esta tierra, no como los babilónicos antiguos considerados por la Escritura, o gentiles, ¿cierto? Pero también falta conocimiento, como también decía mi hermano aquí, Héctor Peña,
en referencia a que por falta de conocimiento, ¿cierto, mi hermano amado? El pueblo de Dios, venga para acá a compartir conmigo, fue destruido. Entonces, el pueblo de Dios fue destruido. Padre, ¿cierto?, entregó a destrucción al pueblo de Dios, a corrección por los babilónicos y por los ejércitos, donde el rey Salomón, incluso el rey David, tuvo que librar batallas pendientes porque el pueblo de Dios fue rebelde. En el Apocalipsis, hay hermanos que no les gusta el Apocalipsis ni hacer referencia a aquel, pero uno como maestro siempre habla con claridad de todas las cosas. Mi hermano Héctor Peña tiene mucha razón. La profecía es hermosa. Padre siempre habla a través de la Escritura. Nosotros cuando vemos y comenzamos hablando de la situación del pueblo de Dios, un pueblo hermoso, grande, sublime, escogido como con pinza de esta tierra, Padre lo tuvo allí incubando en el antaño, allá por Abraham, donde estaba toda aquella siderúrgica considerada de los metales, en esa parte de la tierra, y sacó a Abraham de esa lejanía y la llevó a aquella tierra prometida en su momento. Después, posteriormente, con la tribu de Jacob y todo aquello, creció en demasía en lo que es con los egipcios. Y el egipcio tuvo miedo después del crecimiento del pueblo de Dios en demasía, porque sus obras veía que eran buenas. El egipcio fabricaba muchas cosas hermosas con la mano, y al final, ¿qué es lo que hace Dios? Dice la Escritura que con mano fuerte y poderosa saca a su pueblo de ahí. Pero le dice que en el camino ellos vayan guardándose a través de la palabra de Dios en santidad, pero el pueblo había llevado muchos egipcios consigo, idolatría. ¿Y sabe lo que pasó, hermano amado? Que Padre corrigió al pueblo de Dios en la travesía, en el camino, por lo cual demoraron muchos años. Y murieron muchos. Y murieron muchos también, como bien dice mi hermano Pedro. Y Héctor, perdón, y resulta que en lo posterior, aquí en el Apocalipsis capítulo 22, donde habla sobre la venida de mi Señor Jesús, dice, la venida de Cristo está cerca. En el versículo 16 dice, estoy leyendo Apocalipsis, libro del Apocalipsis, revelación de Juan con Sirán, capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es decir, el Espíritu Santo que está en nosotros y la esposa que en la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Versículo 17, y el que oye, oiga. Es decir, usted que está oyendo, oiga esto detenidamente, ven. Es decir, el Espíritu Santo también llama a la unidad. A ti varona que estás aquí, el Espíritu Santo que está en mí, a través de mi boca, también te dice, ven. Es decir, versículo 17 al comienzo, y el Espíritu, ¿cierto? El Espíritu Santo y la esposa que en la iglesia dicen en unidad, ven, ¿cierto? A alguien, después lo vamos a decir, y el que oye, usted, y el que oigo yo, diga ven. Es decir, Padre quiere que estemos en la unidad del Espíritu, y el que tiene sed, aquellos que están en necesidad, endemoniados, en la carne, están en enfermedad, tienen problemas, están haciendo lo malo, los robos, los saqueos, todo, dice, venga. Y esa es la labor de los evangelistas, con ministerio, de aquel hermano Héctor Peña, mi hermano Alex Melita, pregoneros de la palabra de Dios, dice la Escritura, que salgamos a la calle a hablar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ellos vengan a la unidad también. Para que ellos, y el que tiene sed, a ellos que tienen sed, vengan, y al que quiera, a ellos que quieren, tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, nosotros, hermano, usted, hermano Héctor Peña, mi hermano Alex Melita, este varón, hermano Juan Reyes, tenemos vida en Cristo Jesús, o en Jesús de nacer. ¡Vida! Pero aquel que está en el deleite, en la maldad afuera, está en maldad. Entonces nosotros tenemos que llamarlo a través de la palabra de Dios, amén, en la radio, en esta radio, de preferencia por sobre otras cosas. ¿Para qué? Para que estemos en la unidad. Al estar en la unidad nosotros, ¿qué hacemos? Va creciendo esa unidad. Imaginemos, como dice la Escritura por ahí, que somos un círculo. La iglesia es un círculo. Amén. Y en esta tierra hay 100 personas que conforman la iglesia, por ejemplo. Pero estas 100 personas, si salimos a pregonar el Evangelio Santo, como dice mi padre, de 100 personas creceremos, ahora seremos 104. Y después, si esas 104 salimos nuevamente a predicar el Evangelio Santo, vamos a ser 140. Entonces el círculo de la iglesia va a ir creciendo en esta tierra. Y aquellos que están en el pecado y la maldad se van a volver de su error, ¿cierto? Van a adquirir el conocimiento y hoy van a estar con nosotros en una casa de oración. Gracias por invitarme aquí a la radio León fm.com. Gracias también por permitirme hablar de las grandezas de Dios, de la palabra de Dios. Este programa Todo tiene su tiempo, estará para años aquí, como profecía considerada.
¿Por qué? Porque Padre guarda y cuida a aquellos de buen corazón que quieren entregar un evangelio con claridad, el santo evangelio, como dice mi Dios. Así que, hermanos amados, les amo a todo aquel que está escuchando, varón o varona. Quiero saludar a mi casa de oración de Pablo Neruda 3, Iglesia Misión Unión Cristiana Pablo Neruda 3, de mi pastor allí, ungido de Jehová, una unción, 2 unciones de Jehová, Arnoldo Suazo Báez. Así que quiero decirle a mi pastor que le amo con todo mi corazón, a mis hermanas que están escuchando y que van a escuchar en el posterior tiempo la grabación de este pregón, de este evangelio, de este maestro de la palabra de Dios con ministerio. Así que gracias por aquellos